todas maneras le apasiona más uno de los lenguajes. Entonces, Sí, sí, sí. nada, Por era ejemplo, yo cuando estoy en básicamente el colegio, ¿por qué tomé como referencia la literatura? Porque digamos que es lo que más me gusta enseñar, ¿vale? Por eso les decía, no vayan a abarcar todos los lineamientos en su esplendor, en analizar y en explicar punto a punto, no, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Quiero escuchar a alguien de lengua castellana distinto a Dayana. ¿Quién más hay aquí de lengua castellana? Por ejemplo, Arif. Arif, ¿qué ha leído? No, no está por ahí. Marco Carrillo. Marco, te escuchamos. Marco está hablando por celular. Profe, Santiago, te escuchamos. profe, pues yo tengo como una aproximación hacia los estudiantes entre noveno y décimo y sexto, que viene haciendo prácticas en el Colegio Cristo Rey. Y noté que hay algunas lecturas que, en este caso las estudiantes, porque es un bachillerato femenino, realizan un poco de lectura un poco más, digámoslo, avanzada en cuanto, por ejemplo, tú decías lo fantástico obviamente los del distrital, y obviamente pues es comprensible. Eh, por ejemplo, estaban leyendo a Lovecraft o a Allan Poe en octavo. Ay, Y de no, por sí ya eso es terrible. Bueno, en octavo no, qué pena, discúlpame. Esto del revés. Cuando los estos de distrital tenían que leer, los de públicos tenían que leer en octavo, ellas la estaban leyendo en sexto. Entonces, por ejemplo, incluso llegué a conocer que en séptimo ya estaban leyendo Satanás y todo este tipo de libros que, digamos, que mencionan a qué, a algo llama, por decirlo así, algo del aspecto de la literatura colombiana, ¿sí? Incluso el Popol Vuh ya lo estaban tratando en octavo, o el Chilambalam y ese tipo de textos. En noveno, pues no sé si fue el mismo lineamiento que tú explicaste acerca de las crónicas de Indias, pero ellas ya lo habían visto en octavo, sino que lo retoman en noveno, sino que empiezan a decirle que empiezan a comentarles que quieren que lo tomen desde este punto como algo más crítico, como la visión de qué, desde lo que los indígenas pudieron haber hecho mal. Entonces, yo como que empecé a notar, puede que desde noveno les estén pidiendo un poco más de objetividad acerca de la visión del otro lado de los libros, ¿sí? A partir no solo de la novela, sino de los textos descriptivos, de los textos expositivos, como algo más crítico. sí, bueno, cuando tú hablas ya de textos, digamos que es un tema que se aborda un poco más desde el estudio de la lingüística del lenguaje. Naturalmente lo que tú estás diciendo con referencia a los colegios en algunos casos, digamos que son más adelantados que otros, y obviamente pues aquí se ve la brecha cultural que existe entre colegios privados versus distritales. Los colegios privados tienen planes de estudio muchísimos más organizados, más estructurados y mucho más exigentes. Pero en algunas ocasiones, según mi experticia, cuando he sido jefe de área de lengua castellana, me doy cuenta que los profesores en sus planes de estudio con referencia a los libros de literatura muchas veces escogen textos que no son propios para la edad. Por ejemplo, yo cómo voy a dejarle a un niño de grado sexto el libro, por ejemplo, no sé, Rayuela de Julio Cortázar. Pues el niño no va a entender un carajo de Julio Cortázar a esa edad. O, por ejemplo, el error más recurrente que he encontrado es que, por ejemplo, en sexto dejan, inclusive en quinto de primaria, los niños les ponen a leer El Principito. El Principito es un texto de carácter filosófico que realmente para entenderlo se necesita una madurez mental amplia. Ese libro debe abordarse en décimo o en once, no en sexto. Entonces muchas veces, ay, este libro tiene tal nombre, o me parece llamativo, o porque hay ve en la portada un niño encima de una tierra, entonces yo creo que es conveniente para niños y muchas veces el maestro ni siquiera se toma la molestia de haber leído el texto, sino que lo va escudriñando directamente con los estudiantes en el aula y eso es un error garrafal.
Cuando uno va a implementar un plan lector en el aula de clase, el docente, por ética, debe haber conocido el texto, sabe de qué se trata y obviamente lo toma como referencia para su concepto. Por ejemplo, si en un grado séptimo nosotros estamos viendo que los niños tienen problemas de drogadicción, tienen problemas de pronto de no saber cuidar su salud sexual, yo puedo trabajar el libro de La fuerza de Shezid, que abarca precisamente por medio de la literatura esas problemáticas. O si veo que hay muchas niñas en un colegio femenino que están pendientes de su figura o que tienen de pronto indicios de anorexia, como la literatura tiene carácter axiológico, puedo trabajar un libro, no sé, por ejemplo, una vez dejé uno que se llama Melanie, la historia de una niña anoréxica, porque cumple con esos mínimos. El mínimo del ministerio me dice, debe trabajar la literatura como un componente axiológico. Yo lo adapto porque, repito, los lineamientos no son camisas de fuerza que debe verse exclusivamente eso ahí, sino que en el trayecto, en los diferentes ciclos, se deben generar esos espacios específicos de formación. Profe, y entonces, digamos que en cuanto al proceso que tú dices que en cuanto al video, podría uno ser un poco, digamos, llamémoslo específico, de decir que si yo quiero tratar el tema de sexto a 11, ¿es posible? Sí, y si no te quieres ir por la literatura, puedes trabajar desde el componente de la lingüística. En el caso de los de inglés, si no quieren trabajar los niveles, pueden mirar cuáles son los skills que se trabajan, o bueno, no sé, depende, porque hay una cuestión en la cuestión de la educación formal. Incluso también Y otra estaba de la pensando informal, ¿no? entrar un poco en dinámica con lo que mencionaste acerca del teatro en España y la influencia, por ejemplo, desde el boom latinoamericano y todo ello, porque de por sí los movimientos culturales también son trascendentales, incluso hasta 11, porque uno piensa, no, pues es que en noveno ya tienen que saber los movimientos culturales, pero de por sí de vez en cuando sí noto que, por ejemplo, en el Cristo Rey uno les preguntaba a las niñas qué saben acerca de los movimientos culturales y decían, sí, nació en tal año y el padre, por ejemplo, del modernismo era Rubén Darío. Pero entonces después llegaban y le decían, ¿y eso en qué influyó? Entonces quedaban como, sí, pues no sé, decían escritura bonita, pero no decía, pero sí, falta como un poco más como de la dinámica porque las muchachas tienen la idea de dónde es el movimiento, de quién es el padre, de cuándo surge, pero las características, si acaso entre 20 niñas, 5 decían qué pasaba realmente o cuáles eran las verdaderas características de un movimiento cultural o de la literatura de algún personaje. Bueno, muy bien. Santiago, ¿tú no tienes cámara? Profe, es que yo no sé, yo he tratado como de ponerla, pero cuando le digo activar cámara, me dice que el problema es con el permiso es decir, desde la plataforma al Windows. Vale, vale. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo por tus intervenciones que son muy valiosas. Ya, pues obviamente aquí yo ya estoy viendo un maestro profesional. Gracias, profe. Vale. Otro de inglés. Quiero escuchar una última intervención de inglés que han leído, qué interpretan, qué ideas tienen. Entonces, no sé, ¿quién es de inglés? ¿No? ¿Ninguno? ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna clase de pregunta? ¿Todo está claro? No, no está claro. Entonces, escríbanme en un OK en el chat para entender que todo está claro, que ya saben cómo hacer su video, que ya les di las ideas suficientes para que lo puedan materializar. Profe, una preguntita con Cristian Mesa. Sí. ¿Es necesario que nosotros aparezcamos en el video? Claro, por supuesto, porque ustedes son los maestros. Ok, porque es que tengo problemas con la cámara. No sabría ahí cómo articular porque pues en el computador que conseguí, la cámara está dañada. Entonces, digamos Pues, que... amiguito bello de mi corazón, consígase una camarita. Madre. Bueno, vale. Profe, ¿Listo? gracias. Bueno, chicos, los niños que no les he dado la definitiva, nos vamos a quedar aquí para darles la nota, para que tengan claridad antes de subir las notas al Génesis.
Sí, la sesión está grabada, yo se la subo en enlace YouTube y les envío por medio de correo electrónico nuevamente los enlaces para que puedan verla. Listo. Profe, ¿el trabajo está para enviarlo el 15 o el 19? Lo amplié para el 19. Ah, ok, gracias. Listo, chicos, pues no siendo más por el momento, si no tienen nada que preguntarme, Profe, nos qué pena. vemos la próxima sesión. Me voy a quedar solo con los de las notas y con los que tengo que hablar. Los demás pueden desconectarse. Muy bien, hasta luego que estén. Que estén muy Profe, bien, qué pena, ¿me chicos. escucha? Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta Voy a luego, esperar profe, primero que se gracias. desconecten. Los que se Hasta tienen luego, que profe, desconectar. gracias. Chao, chao, Mauro. Muchas Profe, gracias. una pregunta. Chao. O sea, que solo es esa nota nomás. Solo es esa nota, así que fájense. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, ya vamos quedando menos. Bueno, entonces voy a empezar a llamar uno a uno. Entonces, María Hernández, cuéntame, ¿en qué puedo servirte? A ustedes, gracias por la asistencia, a los que me están escribiendo en el chat. María, ¿me escuchas? No, no me escuchan. ¿O sí? Ah, sí, María, ¿es para la definitiva o para qué me necesitas? Hola, profe. Hola, María. Profe, lo que pasa es que no pude ingresar a las 6:15 y pues no escuché bien la explicación del principio. Entonces, quería saber. La clase queda grabada, yo les envío el enlace a YouTube. Listo, gracias. Ok. Paula Bayona. Profe, una pregunta, discúlpame, esas notas que tú tienes ahí, yo recibí las notas del segundo corte, pero tengo una duda respecto a cómo está la nota, o sea, la nota hasta ahora definitiva, creo que la tengo en 2 algo. Y me preocupa. A ver, Paula, lo que yo te puedo contar aquí hasta el momento es que vas pasando la materia. Si la estuvieras perdiendo, ya estaría en azul o en rojo. ¿Ese 3.8 es la definitiva del segundo corte o hasta Sí, ahora cómo la va? del corte, la del segundo corte. Ok. ¿Listo? Las del primer corte, yo las tengo listo. igual aquí también guardadas. Aquí te las voy a mostrar. Sí, las tienes. El primer corte tienes 2.6. Sí. Sí, ese primer corte. ¿Listo? Vale. Sí, listo, profe. Sí, Vale. quería saber. Listo. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno. Paula Bayona. Paula Bayona. Laura Vanegas. Yo, profe. Para la definitiva, Laura. Sí, sí, señora. 3.3. Sí, señora. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. No sé quién es personal. Bueno, no está Chaparro. Digamos que, Chaparro, sí es importante el uso de diapositivas para que a mí me quede claro todo lo que estás diciendo. Sí, sí es importante el uso de diapositivas de tu exposición, sí. Bien, voy con Laura Ospina. Laura, me vas a matar. Yo siempre que entro a gestión me doy cuenta, ya califiqué tu parcial, sacaste 4.5. Bien. Entonces te quedan 3.6. Vale, profe. Y, o sea, que lo de el cuestionario,
¿Solo lo dividimos en esas notas? ¿Cuál cuestionario? El de la lectura. Que ese yo no lo realicé porque estaba subido en el aula. Sí, por eso te digo, la definitiva te queda en 3.6. En 3.6, ah, ok, profe. ¿Listo? Entonces, Este segundo corte. vale, profe, muchas gracias. Voy a Ahora, enviar- escríbeme un correo en este momento donde me digas, profe, ¿me puedes dar las notas de primer y segundo corte para que tú tengas una evidencia de lo que has sacado conmigo? Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces, espera, miro acá. Mostrar. El primer corte, ¿cuánto sacaste? 3. 3 y este 3.6. Listo. Entonces, escríbeme un correo y yo te respondo. Vale, profe. Profe, Bueno, una yo veré ese preguntita. trabajo. ¿Entendiste lo que tienes que hacer? Sí, pues lo que pasa es que yo soy de licenciatura en pedagogía infantil, entonces pues me correspondió los lineamientos de preescolar. Allí pues se maneja la edad que es de 3 a 6 años. Estaría bien si me concentro más en las dimensiones como afectiva, Me corporal. encanta. Eso. Las dimensiones que se trabajan. Perfecto. Vale, profe, muchas Y algunos gracias. ejemplos, cómo trabajar la dimensión corporal, cómo trabajar la dimensión del pensamiento matemático. Vale, profe, muchas Listo. gracias. Eso es. Vale. Chao.